Bueno, ¿sí? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Os parece si empezamos ya? Vale. Ay, hola. Las navarras. Bueno, Urchi, igual nos bajas un poquito la luz. Bueno, arratsaldeon guztioi. Buenas tardes y gracias por acudir un mes más a la cita con la poesía. La cita de esta tarde, ya lo sabéis, cierra el curso 25-26 y más de 20 años de poesía en esta casa. Más de 20 años de escucha. Hoy, por fin, nos visita la poeta Ada Salas. Bienvenida, Ada. Gracias, muchas gracias. Bien, Ada viene desde Extremadura, igual que nuestra poeta invitada del mes pasado, Efi Cubero. Viene concretamente desde Cáceres, ciudad en la que nació y en la que reside actualmente. Bueno, dicho esto, ¿qué decir de Ada Salas que no hayáis encontrado ya en internet o en sus libros? Diré 2 o 3 cosas por si alguien la descubre esta tarde y después dejaré que sus propias palabras nos la muestren. Ada estudió Filología Hispánica en la Universidad de Extremadura. Ha impartido clases de lengua y literatura en Francia y en España, además de impartir talleres de escritura, dar conferencias o sorprendernos cada día en Facebook con esos vídeos informales desde mi cocina junto a Rafael Fontán, autor, por cierto, de un precioso libro que lleva por título La Almazara de Catón. Ada es además una de las 40 poetas que figuran en la antología Ellas tienen la palabra, una antología que junto a las diosas blancas supuso un antes y un después en el reconocimiento de la poesía escrita por mujeres. Ada Salas es un referente para muchos poetas. Personalizando, diré que en más de una ocasión ha sido mi abracadabra. Debido a su depurada escritura, a la brevedad de sus versos, aunque ya no tanto, y a esa búsqueda de lo esencial que desprenden sus poemas, se la ha considerado heredera de Valente, de la denominada poesía del silencio. Tal vez por eso esto no es el silencio. Sin duda, Ada es una de las voces más valoradas de la poesía española contemporánea, de ahí que algunos de sus poemarios estén traducidos al sueco y al alemán y una antología al italiano. De ahí también sus reconocimientos: Premio Juan Manuel Rozas, Premio Hiperión de Poesía, el Premio Ciudad de Córdoba, la Medalla de Extremadura por su trayectoria, y este mismo año, si no me equivoco, ha sido homenajeada en la edición 2026 del Festival de Vallecas Calle del Libro. En fin, decir Ada Salas es decir arte y memoria del inocente, variaciones en blanco, la sed, lugar de la derrota. Esto no es el silencio. También es decir Limbo y otros poemas, 10 mandamientos, descendimiento, arqueologías y, en breve, gramática locura. Decir Ada Salas es decir dolor, despojamiento, vacío, silencio, herida, amor y muerte, resurrección, memoria, paso del tiempo, finitud, pérdida. Es decir, lo fragmentario. Decir Ada Salas es decir no duerme el animal, es decir escribir y borrar. El acto de escritura, lo inefable, lo ausente, es decir margen, error, tachadura. Además, toda su obra, ya sean poemas o ensayos, son en buena medida una reflexión sobre el lenguaje, o mejor dicho, una invitación a reflexionar sobre el lenguaje como si nunca nada. Porque es posible empezar como si todo, nada, hubiera sucedido. Me dicen estos pájaros, pero ellos también repiten ese canto como si no hubiera pasado. Lo tibio de este aire los confunde. Piensan, llegó la primavera. Piensan, es preciso cantar como si el mundo comenzara de nuevo. Estas palabras son versos del poema que da entrada a su libro Arqueologías, pero también de alguna manera son, o así lo considero yo, el anuncio de Como si nunca nada, título
de la última antología de Ada Salas, que recoge poemas de 1998 a 2026 y que hoy precisamente salía de imprenta. Un libro en el que una vez más podremos escuchar la voz de una poeta que, entre otras cosas, ha dicho que escribe para ser, que vive la escritura no como un decir, sino como un escuchar y dar cuenta de lo escuchado, que dice también que en la escritura el individuo se disuelve, que no escribe para cantar, sino para indagar, que escribir es intervenir en el lenguaje, que todo poema es una herida y que comprender un poema es matarlo. Tantas cosas. Una poeta que, pese a su trayectoria y reconocimientos, sigue manifestando su pudor, ese temblor frío a la hora de hablar de su poesía. Y es que, como ella misma sostiene, hay libros que se escriben sobre la carne misma. Cuando una escucha a Ada Salas, se abren multitud de interrogantes, pues salimos de la zona de confort y advertimos cuán inestable es el terreno que leemos, que escribimos, y también cuán excitante y maravilloso. En fin, yo hoy me siento muy feliz, podéis creerme, de tener la posibilidad de escuchar a Ada Salas tan cerquita y de ser puente entre ella y vosotros para que fluya su palabra. Ojalá podamos luego entablar un maravilloso diálogo, creo que la ocasión lo merece. Y en fin, no voy a decir nada más, simplemente que estoy encantada de poder decir que paso la palabra a Ada Salas y a los dos maravillosos palíndromos que constituyen su nombre. La palabra es tuya. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a la Diputación de Álava y gracias a Cita con la Poesía. Es un honor para mí estar aquí y una alegría también. Es una ciudad que quiero mucho. Ya le he dicho a Ángela que tuve un novio de Vitoria hace ya muchos años y paseamos muy felices por aquí, por esta ciudad tan preciosísima. Estoy un poquito nerviosa porque llegaba tarde el tren desde Madrid, me he equivocado de estación, pensaba que salía de Atocha y salía de Chamartín, he corrido como una loca, pero aquí estamos. Bueno, pues vamos a entrar entonces en un tiempo más lento. Pensaba leerles algo sobre la poesía, pero me parece que directamente vamos a entrar en los libros y luego, si quieren ustedes, comentamos algo sobre la poesía, les puedo leer algo, comentar algo, como ustedes prefieran. Vamos directamente entonces a los libros. Voy a leer poemas de los últimos 3 libros, que son Limbo por orden cronológico, Limbo y otros poemas, Descendimiento y Arqueologías, los 3 publicados en la editorial Pretextos. Voy a empezar por Arqueologías. Arqueologías es un libro que tiene 2 partes. La primera parte es dialoga de alguna manera con piezas arqueológicas que yo he ido viendo sobre todo, claro, está en museos, en yacimientos. No sé muy bien por qué me atrae todo lo antiguo y todo lo viejo también. Yo siempre que estoy en algún sitio arqueológico pienso en la persona que cogió el cuenco o en la persona que rezó ante el idolillo o ante la diosa, o pienso en a quién pertenecen esos huesos que están en una especie, una sepultura o a veces al descubierto. Como siempre me pasa, y como les pasará a los que hay aquí que escriban también, a mí me pasa que nunca escribo desde un presupuesto, con una voluntad, desde quiero hacer un libro, en este caso, sobre el tema de la arqueología o las piezas arqueológicas. Empiezan a surgir poemas,
que después van tomando un cuerpo, un hilo de discurso. El primer poema se titula Yacimiento Necrópolis. Lo escribí a raíz de una visita a Cerdeña, que me parece una isla maravillosa con un mundo arqueológico fascinante, y fueron viniendo otros poemas. ¿Hablan de piezas arqueológicas? Pues no lo sé. Seguramente sí y seguramente no podría decirlo. Pero evidentemente los títulos sí se corresponden con esas piezas y algunas surgen de ellas, ya verán ustedes más o menos claramente. Eso lo pongo en manos del lector o de la lectora o de quien escucha. La segunda parte se llama Kiwitas y es una parte que tiene relación con mi pasado, con mi infancia, con el mundo de mi tiempo, sobre todo infancia y adolescencia en Cáceres, y tampoco lo escribí diciendo "ay, voy a hacer una indagación en mi pasado". Sí me pasó que mientras escribía esos poemas a partir o dialogando con piezas, surgían otros que yo no entendía por qué se metían esos textos ahí, y después me di cuenta de que a la vez que estaba entrando en el mundo de la arqueología propiamente dicha, estaba haciendo involuntariamente también excavaciones en mi propio territorio, en mi propia tierra, y estaba entrando en una arqueología de mi propia vida. Voy a empezar por esa segunda parte, que es una parte más autobiográfica, si eso puede decirse, y para ello les voy a poner primero un vídeo que ha hecho mi marido, el de vídeos informales desde mi cocina, Rafa, que es un genio también de la fotografía. Es un vídeo que él hizo paseando por un paraje que está al lado de la ciudad de Cáceres, también con una intención, digamos, reivindicativa, porque es un paraje en el que se va a hacer una mina de litio, con lo cual va a desaparecer y está a 2 kilómetros de la ciudad. Es una de estas locuras contra las que es muy difícil luchar. Pues ponemos el vídeo. Sobre el vídeo aparece el poema introductorio de Arqueologías.
El primer poema que voy a leer se titula Tiempo. Tiene dos partes, dos movimientos. El primero me lleva a la que fue la casa familiar y a su jardín. El segundo es un poema más largo y se refiere a una experiencia que tiene también que ver con el primero. Seguro que ustedes han tenido muchas veces, han probado eso tan maravilloso, a lo mejor de niños, y después de tumbarse en el campo debajo de un árbol y mirar las ramas contra el cielo, que a mí me parece una de las cosas más hermosas y de los momentos más sublimes que se pueden vivir. Este poema habla de un momento en el que ya hace pocos años estaba en esa misma situación y tuve una especie de experiencia, no sé cómo llamarla, pero el poema lo cuenta muy bien. Es como vivir tres tiempos en uno y el poema creo que lo dice mejor de lo que lo pueda decir yo. Hay una alusión al Antiguo Testamento, al pasaje de Moisés cuando atraviesa el Mar Rojo con el pueblo judío. Tiempo. 1. No conocer el nombre de los pájaros, pero reconocer en ellos a aquellos que anunciaban el verano. Exactamente ellos, la misma inexpresable soledad, la finísima hoja azul de la promesa, un pan de oro limpio sobre el cielo. Ese canto abre un túnel, estás exactamente allí, el níspero, la higuera, los rosales, su corona de luz, el lilo, las celindas, el jazmín, la minúscula flor del cinamomo. No conoces el nombre de los pájaros, te dicen, lo que esperabas fue. Aún esa profunda desesperación, aún esa belleza. Dos. Se movían las ramas, se movían las sombras, tumbada boca arriba, feliz sobre la tierra abajo, las encinas. El olor de la hierba, las traía la brisa, algunas flores blancas, amarillas, moradas, a veces en el plano de visión. Y el tiempo se hizo tres, mi cerebro. Cuánto me asombraba de niña la imagen de Moisés dividiendo las aguas. Pensaba en los cangrejos, los erizos, pensaba en tanta gente atravesando, tropezando sus pies. Pensaba aquellos muros a punto de cerrarse sobre sus cabezas. Pensaba en esos muros moviéndose de agua y en la ausencia del sol, el brillo de su carro fulgurando tan lejos. Y con qué claridad, os decía, se hizo tres mi cerebro, exactamente como si el mar se hubiera abierto en tres mitades. Una era yo de pequeña sintiendo olfato, vista, tacto, primavera tardía, aire tibio, el campo de mi tierra, el mundo suspendido en la contemplación. La otra era yo en aquel momento, la misma plenitud, igual felicidad. La tercera llegó con una lacerante nitidez, el recuerdo, o mejor, la conciencia de haber sentido entonces con más intensidad. ¿Serás tú, intensidad, la palabra que busco? La tercera era yo
añorando mis ojos, el olfato, mi tacto, añorando ese yo que sentía ese campo, sintiéndose partícipe de toda esa belleza. Perfectamente pude sentir o recordar cómo sentía. Perfectamente pude darme cuenta y me vi desde arriba, un plano cenital, una mujer tumbada, una Eva en el paraíso expulsada, el agua de sus lágrimas bajando por las sienes, empapando su pelo, un plano cenital, una mujer saliéndose del mundo. Este otro poema se titula Orión. Orión, en este caso, es mi padre, y dice así. Alguien sí se equivoca. Son errores de cálculo, fatídicas distancias, por ejemplo, tu edad, padre, la mía. Una vida esperando en el paso de un valle al otro valle en la más deslumbrante inflexión del collado. A veces oigo pájaros, son una compañía, aunque no me preguntan qué hago sola esperando, en la quietud del campo. Mira, se está haciendo de noche, ya luce alguna estrella, el álgebra de Orión, ya brillando hacia el sur. Ya los pájaros callan, está llegando el frío. Este se lo he traído por traerles un poco de Extremadura. Se titula Flauta. El valle está desierto. En una lenta ráfaga el vuelo de algún buitre, la soberbia del sol. Pero escucha, oye cómo crepitan esas ramas, las encinas, sus ramas, el brillo de su verde y cobre que puedes masticar. Las piedras, el perfil de la montaña, cómo se resquebrajan. Hay un coro secreto en la jara ya seca, dice, no soy la muerte, no, nunca, todavía me verás florecer. Cuando todo descansa, reposan el autillo, el ciervo, el jabalí, suena tu melodía. Hermosa, tosca flauta, no dejas de sonar. Kiwitas. Detrás de nuestra casa vendía su carbón el carbonero. Eran pocos los nombres y crecía la hierba, las flores amarillas, las rojas amapolas. El mundo silencioso entraba en mí, el tiempo otro suyo impenetrable que mueve a las hormigas. Yo podía sentirme, sí, cierto, sin embargo, abeja, avispa, hormiga o blanca mariposa, pequeña, humilde, torpe, mensajera de la felicidad. Andaban la lombriz, la mariquita, despacio entre mis dedos, y el amor, y el terror. Andaban confiadas mezclándose conmigo, como anduvo después con su tacto de insecto, tocarla viva ahora, la nostalgia.
Este poema se titula Moras y tiene dos partes. Primera, perfección del amor, palabras que se unen, ya no se sabe cómo, gravitando. Perfección del amor, el camino llevaba muy lejos, el cuerpo enmarañado de las zarzas, donde se quisiera caer, ese blanco agujero del sol, la música de Apolo haciéndose naranja y luego casi negra al hundirse en el agua. La promesa del monte allá lejos. Y ha llegado septiembre y están aquí maduras. Son dulces en la boca, tan fácil se desprenden las espinas apenas si te rozan. 2. El silencio como un gran oído nos escucha. No nada sino amor. ¿Desde cuándo no oías este aliento del mundo dejando de ser mundo? Los pájaros parados en el aire, colgados en el aire a punto de cantar. Su canto como un carbunclo de calor, suspendido en la tarde a punto de emitirse, a punto de ser tiempo, pero no. Tú quédate ahí, oro quieto del día, perla azul de la noche, canta tu canción de silencio. Sé sí, sé no, sé todo. Sí, lo haces, no sabía que esto era posible, no sabía que eres la única verdad, así que yo te rezo. Vamos a pasar a la primera parte de arqueologías. La primera parte se llama Antiquarium, que es el nombre que se da a una colección de piezas arqueológicas. Y les quería poner solo una de las piezas, que es la primera. No es esto. Tampoco es esto. Es esto. Esta es una estela de guerrero se llaman, son estelas que no se sabe qué eran, no se sabe si eran estelas funerarias, no se sabe si eran lindes de terrenos, no se sabe. Es la pieza que abre la Edad de Bronce en el Museo Arqueológico de Madrid y se encontró cerca de un pueblo donde ahora tengo una casina y que conocen Esther Isabel, que se llama Cabañas del Castillo. Al lado hay un pueblo que se llama Solana de Cabañas y es la estela de Solana. Estela de guerrero. Bueno, los elementos que aparecen son un escudo, que es ese gran círculo, un señor muerto, que debe de ser un guerrero porque sus atributos son una espada, una lanza. Debajo de la espada parece ser que es un espejo, así se interpreta, un yelmo y abajo un carro. Estela de guerrero. Tú que pasas, detente, haz un alto en el camino. Ven a ver cómo tiemblan la pizarra y el cuarzo. Caí junto a mi escudo, con mi lanza persigo la secreta raíz. Encima de este carro me pierdo por los bordes de la tierra. Espejo, yelmo, escudo, espada y carro y lanza me protegen,
de la melancolía. En este espejo veo a un hombre como yo, el filo de una hoja, la uña de una noche nos separan. No hay tumba más profunda que el propio corazón. Oye lo que te canto, coge lo que te ofrezco, vuelve a emprender tu marcha. Este se titula Danzantes. El motivo es supongo que unas ménades que aparecen en una metopa en el templo de Paestum, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, cerca de Salerno. Lleva una cita de Propercio que dice: manes de Calímaco, sombra sagrada de filetas, dejadme, os lo ruego, entrar en vuestro bosque. Vosotras que danzáis con los ojos cerrados, no perdéis el compás. ¿Quién os guía en lo oscuro del bosque? En la noche del tiempo, ¿qué música os suspende? Dejad que os acompañe dentro, quiero escuchar el relato del mundo en el centro danzante de vuestro corazón. Y voy a terminar Arqueologías con un poema que es... no, van a ser dos. Sí, van a ser este y el poema, el último de esta parte. Este poema se titula Granada, fresco, y efectivamente en una tumba, que es la tumba del Tuffatore, que es muy famosa, no sé si tienen la imagen, son tumbas absolutamente sorprendentes. Se conserva, como ustedes saben, muy poca pintura de la antigüedad griega, y estas tumbas están todas pintadas, policromadas, digamos, pero en el interior de la tumba, el sarcófago. O sea, son decoraciones para que solo las viera el difunto en su reposo. En muchas de esas tumbas aparecen granadas pintadas, y con una de ellas, o de una de ellas, habla este poema. Granada, fresco. Con la sangre del Dios, tu cuerpo en estos muros. La limpia matemática de un cielo mineral. Tu corona que siembra. El rumor habitable de tu respiración. Una celda de luz. Si velas junto a mí, ya no me siento sola. En tu caleidoscopio, la ley del corazón, la más secreta faz de lo sagrado. Pues sí, vamos a pasar a otro libro. Vamos a uno muy diferente, que es Limbo y otros poemas. Limbo y otros poemas es un libro donde aparece, creo, el amor y el desamor en la misma medida, de alguna manera. ¿Están cansados? ¿Cansadas? ¿No? Si en algún momento quieren interrumpir para lo que sea, o que hablemos, o cualquiera, o se cansan, pues me lo dicen, ¿vale? Limbo y otros poemas. Este poema lleva una cita de Ted Hughes que dice:
Él la amaba y ella lo amaba. Componer una escena no ensayada, arder con voluntad no conocida, lengua directa al corazón. Alguien observa pero nada ve, todo sucede más adentro en la sombra. Un ruido de animales felices, un gemir de cachorros naciendo hacia su madre, una expansión de la vida hasta donde podría romperse. Luego, solo algo que pesa sobre el vientre como plomo. Este otro lleva una cita, es una entrada del diccionario de la RAE, la entrada de la palabra lucha, que dice así: lucha, del latín lucta, pelea entre dos en que, abrazándose uno a otro, procura cada cual dar con el contrario en tierra. Así que era la lucha. Dos cuerpos abrazados, los dos sobre la tierra. No habrá reparación, no habrá sutura para la misma herida. La herida es una solamente, debe entenderse bien este matiz, y larga como un río que une esos dos cuerpos caídos sobre tierra. Albada. Las albadas en la Edad Media eran esos poemas que hacen alusión al momento en el que los amantes se separan después de haber pasado la noche juntos. Luego, pues, Shakespeare hizo esa albada maravillosa en el diálogo de Romeo y Julieta, cuando se despiden después de haber pasado la noche. Albada. Dispusimos el cuello como quien mira pájaros. Un filo descendió justo hacia la amapola de amor que habíamos tragado. No cerramos los ojos, tú rozaste mi herida hasta la aurora. Este es un poema, creo que es un poema un poco diferente. Como casi siempre, a ver, yo escribo entre otras cosas porque no sé lo que voy a escribir y luego me fascina que las cosas se escriban y me fascina cómo de alguna manera los poemas dicen algo que yo no sabía que tenía necesidad de decir, y casi siempre hablan en un lenguaje por lo menos doble, y luego como lectora digo, era esto. Generalmente lo que sale es una revelación que me descubre cosas sobre la vida, sobre el mundo y también sobre mí misma. En este caso, el poema reproduce de alguna forma una escena que yo había visto en el cole, a la salida del cole de mi hija, que había ido a esperarla, y en la acera apareció un perro corriendo. Su dueño aparentemente venía detrás de él, pero no sé si venía o no venía, y yo me asusté porque al lado de la acera hay una calle con muchísimo tránsito de coches muy rápidos que van a la M30. Entonces yo escribí esto y al cabo del tiempo me di cuenta de que no, el poema nunca habla solo de una sola cosa. Generalmente habla por lo menos de dos, y muchas veces se encierra una alegoría de la que una, como digo, no es consciente. Descubrí que este poema me estaba descubriendo algo sobre algo que a mí me pasaba, que tenía que ver con una ruptura amorosa en ese momento. Lleva una cita que es el último verso de uno de los sonetos de Lope de Vega a Elena de Osorio, a la que trata en los sonetos como
como un manso es un corderito. Y en ese poema, en esos sonetos aparece a menudo la imagen de, bueno, sería un pastor humilde, y hay un pastor de alguna forma más poderoso, que eso aparece también en las selvas de Garcilaso, que le roba el corderito al que es más humilde. En este caso, ese pastor más humilde sería un trasunto de Lope de Vega, el otro es el que se llevó a Elena Osorio, y al parecer a los corderos le gusta mucho la sal. El último verso dice que aún tienen sal las manos de su dueño. Es un soneto maravilloso que empieza: suelta mi manso mayoral extraño, pues otro tienes de su igual valía. Dice, deja el corderito que vuelva a mí, que aún tienen sal las manos de su dueño. Un hombre corre tras su perro. Corre, pero no lo persigue. Corre como a cámara lenta, algo así como si corriera marcha atrás. Y llama insistente a su perro. Llama como si el nombre de su perro fuera: querido perro para compasión. Quien ve la escena mira y se pregunta: ¿de qué huye ese perro? ¿O era la pregunta: ¿de qué huye ese hombre? ¿Por qué el paso de ese hombre no deja de frenarse? ¿Por qué su amor no aumenta su zancada? ¿Por qué se detiene por fin sobre la acera? ¿Por qué no agarra ya a ese perro que gira entre la muerte? Truena. Están abriéndose los cráneos de los dioses. Llueve como si el agua fuera a rebañar las obras en el plato del mundo. Una mujer camina bajo el agua y el agua no la borra. No la ahoga tampoco. No lo comprendo, cómo sin aparente esfuerzo bajo este cielo cayéndose persiste en lo que, sin apenas dudar, llamaría existencia. Este poema lleva una cita de Marina Tsvetaeva, no sé exactamente cómo se pronuncia, la inmensa poeta rusa. La cita dice: lo que Eva conoció por el árbol y silenció, que yo no soy sino un animal herido en el vientre. Lo que dice Marina, la propensión al hueco, la secreción de un vacío, una como insaciable madriguera, la soledad, el muro en que viene a parar todo lenguaje. Y terminamos Limbo con una serie que se titula Estelar, sobre las estrellas, que tiene 5 partes, no son muy largas ninguna. Lleva una cita de Pessoa que dice: oh vastos cielos iguales y abiertos, y otra cita que es de Corneille y que utiliza el pintor maravilloso Kiefer, no sé tampoco cómo se pronuncia. Están ahora con un documental sobre su obra, que dice: esta oscura claridad que cae de las estrellas. Hay un gran cuadro suyo que lo titula así: Estelar. 1. La luz entrecortada en los agujeros de la noche. Ese grito y su urgencia, sus piedras que se parten como esquirlas de frío sobre el estúpido rostro de la tierra. Y queremos oír, pero oímos tan solo cómo estalla su mudo golpear
en la fragua del tiempo. Dos. No hallaremos descanso en estas amapolas, en su desdén blanquísimo, en su danza de cícladas en torno de qué centro. Sobre nosotros cae como un rocío indescifrable la sal de su veneno, y hemos olvidado cómo cerrar los ojos, y no sabemos si es de indulto o de muerte esa doble piedad. Hermoso es el palacio de Gorgona, terrible la pautada, la perfecta sentencia. Perseo hunde su hoz en el costado azul de Casiopea, o fulge la majestad de Orión, suspensa en lo imposible de su caza. Hay una cicatriz atravesando el cielo. Nana del desengaño. Pequeña, tú no llores. Un punzón atraviesa la placenta del mundo. Altair, Vega, Antares, sois la sangre de Dios. Tú no llores, pequeña. Una sombra que nace de la sombra te mece, y la luna te asiste con su pecho blanquísimo. Hoy beben en la charca de mi sangre. Qué extraña la quietud de las estrellas. ¿Estamos bien? Sí. Pues voy a leer solo un poema, si les parece. Perdonada, una pregunta. ¿Este último que leíste, de qué libro es? El de la charca. De Limbo. Limbo de ¿Lo tus tienes? poemas. Sí, está atrás. Sí. ¿Te puedo pedir que vuelvas a leer el último pedacito que leíste? El último El de la fragmento. charca. Sí, por favor. Vale, claro. Perdón, ¿eh? No, para nada, sí, eso dice solo: hoy beben en la charca de mi sangre, qué extraña la quietud de las estrellas. Eso es. Gracias. A ti, a ti. Vamos a terminar con Van der Weyden o Van der Weyden, el impresionante pintor flamenco. Este cuadro lo conocerán todos ustedes, por supuesto, es una de las joyas del Prado. Cuando se entra al museo a la izquierda, en la primera sala de los pintores flamencos, es un cuadro muy grande que es imposible olvidar. Bueno, pues tampoco sé muy bien por qué escribí un libro que se titula Descendimiento. En este caso fue el título lo que apareció en mi cabeza e inmediatamente supe que algo iba a pasar, algo tenía que pasar con esa palabra. Esa palabra me llevó a este cuadro. Tengo un libro de Prado en casa y lo abrí por la reproducción de este cuadro, desde 1435 se supone. Y luego pues fui muchas veces al Prado. Yo supongo que había algo que tenía que salir y el cuadro vino en mi ayuda, me ayudó a sacar la cosa. Este sería quizá el poema más bueno, a quienes dicen que el libro es una ekphrasis, esa palabra tan así, en fin, tan culta,
Una éfrasis sería, como muchos sabrán, un texto literario que, digamos, que explica una obra generalmente de las artes plásticas. El poema dice así: miras lo que pintó el maestro. Pintó la diagonal, el rayo del dolor. Pintó lo que fulmina. Piensa en el cuerpo de la Magdalena, cómo se apoya sobre nada, cómo se vuelve sobre sí. Observa la columna de María, cómo se ha derribado. Escucha en su caída el ruido de una rendición. Es un ruido suave. Repara en esas lágrimas que son la transparencia. Lo que pintó Van der Weyden es la verdad de la muerte. Y no el lamento, el acto de morir, el acto de sufrir, que no son tan pasivos como pudiera parecer. Y no es un martirio, no es un sacrificio. Cristo no nos importa, Él tenía un porqué. Es, con lo que es, no puede hacerse nada. No podemos hacer. Así pues, no te empeñes en nada que no sea morir serenamente. Luego, Ada es una rima, Ada es un final. Cambia tu nombre, vuelve hasta el principio, vuelve a lo sin mancha. Lo sin mancha porque yo me llamo Inmaculada. Pues ya está, lo dejamos aquí, si les parece. Muchas gracias, muchísimas gracias, qué mal lo he pasado. Bueno, igual no lo dejamos aquí, vamos a pedir a Urchi que dé la luz y igual es el momento de si queréis intervenir para preguntas o para decir cómo os habéis sentido en la escucha, lo que vosotros y vosotras queráis. ¿Ha sido muy largo? ¿No? Yo sé que aquí hay bastantes personas que han leído a Ada Salas. Hay alguna que, como yo, para alguna, como para mí, Ada es ese abracadabra, esa palabra mágica, ¿no?, que hace que cuando las palabras parece que se van, hace que regresen, o por lo menos da el deseo de verlas como vienen, ¿no? Y no sé si queréis intervenir. Si no, yo sí que quería preguntarte algo, Ada, porque me parece que todos los títulos de los libros de Ada Salas son prodigiosos. Todas las palabras que utiliza en esos títulos dan cuenta de eso que ella decía, ¿no? De que hay más de una lectura probablemente, de que te llevan al otro lado, a eso que todavía no sabes qué es, pero que sabes que está ahí. Pero hay algo, sobre todo en tus ensayos, que se repite. Bueno, para mí hay un libro que es totalmente importante y muchas de las personas que estáis aquí probablemente me habéis preguntado alguna vez ¿qué libro puedo leer para no sé qué? Digo, Escribir y borrar, de Ada Salas. Porque borrar, tachar, cuesta mucho cuando se escribe, sobre todo cuando se empieza a escribir. Parece que hay que conservarlo todo, ¿no? Entonces es verdad que en tus libros aparece mucho esa idea de borrar, de tachar, pero también la idea del error. ¿Podrías un poco contarnos todo esto, desarrollarlo un poquito? Uy. Pues mira, la primera palabra que se me viene a la cabeza es una que es una cosa en la que me di cuenta y me pareció muy interesante. Yo creo que todas empezamos igual que toda la vida, aprendemos a hablar, a andar, a todo, ¿no?, por imitación. Yo creo que cuando se empieza a escribir
se empieza a escribir por imitación. O sea, todos queremos escribir como el poeta o la poeta que nos ha fascinado, consciente o inconscientemente. Evidentemente lo que leemos marca probablemente lo que va a ser, lo que leemos en esos años primeros, marca lo que va a ser el tiempo que venga después, si es que viene de escritura, ¿no? Y yo me di cuenta de que precisamente la voz más personal, no me gusta esa expresión, pero bueno, la voz de una se encuentra cuando uno se equivoca intentando imitar al poeta que admira. Es decir, en esos errores, en esos desvíos que hay del modelo, ahí es donde está lo interesante, ahí es donde está el camino que una buscará o encontrará o no, ya es otra cosa. Y luego en general me interesa mucho el error, la equivocación, también cuando el texto se desvía del inicio. Por ejemplo, yo en los últimos libros, no sé por qué, uso mucho los quiebros, los paréntesis, de repente me voy como por otro camino, hay como explicaciones o como, eso yo diría quiebros, es como si la línea del texto quisiese corregirse, desviarse, equivocarse y no sé, eso me gusta, me interesa. Y luego como lectora también me gustan los poemas que se equivocan, es decir, no me llaman demasiado los poemas que yo siento que están escritos con una seguridad total por parte del escritor o de la escritora. Me gustan los poemas en los que yo percibo que hay cosas que se escapan, dudas, puntos de fuga, incluso errores, o incluso este verso no es perfecto, cojea, pero eso me interesa. No me gustan ni los poemas demasiados perfectos, ni en los poemas en los que yo percibo que hay una seguridad total por parte del autor. Me gustan los libros o los poemas en los que yo siento el texto está por encima, muy por encima de quien lo ha escrito y se lo ha llevado lo ha agarrado de los pelos y se lo ha llevado donde el texto ha querido. No sé, se me ocurre eso con respecto al error. Y luego con respecto a tachar y borrar, pues es que a ver qué otra cosa. La poesía es el esqueleto puro, montado del lenguaje, entonces hay que quitar toda la carne que sobra para poder llegar a la médula de la cosa. Yo creo que un poema tiene siempre un lenguaje medular, central, y para que eso suceda, pues eso, hay que quitar, depurar, tachar. No es fácil, no es fácil. Uno le coge cariño a lo que escribe estúpidamente. Y entonces siempre aquí algunas personas que hemos trabajado juntas en esto de la escritura, pues yo creo que hay que ser despiadada con una misma, despiadada con el texto y hay que escuchar, distinguir las voces de los ecos, como decía Machado, ¿no? Sacar del poema lo que son ecos y dejar lo que es la voz del texto. Eso para mí es un desideratum, otra cosa es que lo consiga o se consiga, pero yo no sé cómo leen ustedes, pero yo leo con un lápiz, no puedo leer sin lápiz. Entonces yo creo que cuando leemos, yo leo para, entre otras cosas, subrayar y a veces tacho, sí. pero con una osadía, porque tacho versos de grandísimos poetas. Con todos mis ovarios. O sea, escribo como, ya debe de ser una deformación, escribo como ignorando lo que no me interesa del texto, o digo, este verso no es estrictamente necesario, ¿no?
Y luego, pues como siempre, pues a lo mejor de un poema nos quedamos con un verso, que eso ya como lectores, eso ya es una joya, eso es un regalo, ¿no? O de un poeta nos podemos quedar con un poema, o no sé, cosas así. Luego hay algo, os doy paso ahora mismo, hay algo que en algún sitio has dicho y que tal vez tenga que ver, porque yo no sé hasta qué punto la pintura, por ejemplo, influye en tu manera de abordar la escritura o en como acicate para escribir, además de desprendimiento. Pero es que además te he oído decir en algún momento que tú no escribes en libretitas como todo el mundo, ni en cuadernos. Ella escribe en DIN A3, además apaisado, ¿no? Quiero decir que es como si escribieras ya con el cuadro delante, ¿no? Como si necesitaras esa visión. Pues la verdad es que lo empecé a hacer en un momento dado y me siento muy cómoda con el papel así grande. Tengo una letra no demasiado pequeña y luego es verdad que para mí un texto tiene, bueno, para todos, tiene una dimensión gráfica. Es decir, abres un soneto no es igual que un romance. El soneto ya formalmente, ese dibujo, ese cuadrado un poco alargado con sus núcleos de los cuartetos y los tercetos. Un romance es ya un texto, ¿no?, alargado que cae sobre la página, la respiración ya visual de la forma de un texto o de otro no es la misma. Y a mí me interesa la dimensión gráfica del texto. O sea, no solo a veces me molesta visualmente algo y digo, pues lo cambio de sitio o... Claro, cuando abrimos un libro lo primero que hacemos es ver antes que leer, ¿no? Y eso para mí, bueno, pues, sin ser muy consciente de ello, pues tiene su peso también. Y luego la pintura, pues es que me fascina. Me habría encantado ser pintora, me habría gustado mucho y me fascina. Creo que tiene mucho que ver. Yo creo que el silencio de la pintura y el silencio de la poesía se da mucho la mano. Eso es tan viejo como Horacio, ¿no? Pintura, poesía muda, decían que era la pintura. O sea, es muy antiguo, pero sí me fascina la pintura, la verdad. Vale. Querían por aquí intervenir, yo creo. Sí. Como que hablen. Pregunta que no pregunta. ¿Con esto? Se me hizo un lío en la cabeza cuando te escuché, pero mucho lío. Quiero decir, normalmente tengo lío, pero al escucharte, esta hada, esta hada que piensa, que mira, que siente, que escribe, que limpia, que hace síntesis. Y después de pronto aparece el poema y me llamó mucho la atención que no una sino varias veces decís el poema me dice, como si de pronto la propia obra o el poema fueran un ente ajeno a ti que te está haciendo de espejo o que te cuestiona. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Como que todos los poemas, una vez que han sido paridos, terminados, pulidos, plasmados en un libro, hasta sentía como que ya no eran de Ada. Es que Ada no, yo no pinto nada aquí. Bueno. No, es verdad, es verdad. Bueno. No sé. A ver, los poetas no pintan nada. O no pintamos. Me ha costado mucho, pero voy a tener que ir asumiendo que soy poeta porque llevo ya bastante escrito, ¿no? Pero no pintamos nada, es que no somos nadie, no... por muchas razones, pero vamos, la más clara es que cuando leemos, el poeta no está ahí, ¿no? No, la cosa que hay es un libro y un lector. Eso es lo que importa, el poeta no pinta nada ahí. Que lo que pasa es que, bueno, pues sí, esto lo he escrito, pues en este caso pues lo he escrito yo, pero yo reconozco que es algo... Bueno, pueden pensar que es una especie de locura, pero todo arte tiene un ingrediente de mucho peso que tiene que ver con la locura, o por lo menos tiene que ver con la no cordura, de alguna forma. Pero yo cuando escribo entro en un territorio que no es el que piso ahora. O sea, yo no voy a otro lugar y hablo de otra manera y con un lenguaje que no conozco.
y luego esa puertecita pues la tengo que cerrar, porque si no me pasarían cosas por la calle, me atropellarían los coches o cosas así. Es un territorio extraño y maravilloso y vertiginoso en el que entra el lector. Cada uno tiene su experiencia de escritura, cada poeta es un mundo, casi todos me admiran por una u otra razón, pero bueno, mi manera de vivirlo es esa. Luego tiene algo evidentemente tiene algo de sagrado, en el sentido de que hay mucho de milagro, yo creo, que en la aparición de, bueno, es que Machado decía, el primer verso nos lo regalan los dioses, o sea, y el primer verso trae el segundo, el segundo trae al tercero, sin que una sepa muy bien por qué pasan las cosas. Octavio Paz decía que las palabras tienen imán, y es verdad, unas palabras tiran de otras. Yo, por ejemplo, leyendo me doy cuenta de hasta qué punto la aliteración marca el poema, pero lo veo cuando leo, no cuando escribo. O sea, ahí es la música la que manda, la música, el ritmo, por ejemplo. Y la música y el ritmo te hacen decir cosas que tú a lo mejor no quieres decir o no sabes qué vas a decir, pero esas palabras quieren decirse por la música que llevan. Es casi, es que te escucho y se me siguen amontonando cosas en la cabeza. El poeta como un lugar de paso. Total. Claro. Total. Bueno, a ver, esto yo comprendo que tiene algo de, yo qué sé, de esotérico, pero es que me da igual ya. La sabiduría me da igual ya. Sí. Hombre, no me voy a poner como Rubén Darío de que esto del el poeta para rayos de los dioses, porque no es eso, ¿no? Pero vamos, ya Platón en Helión, que es un texto maravilloso sobre la poesía, pues sí, habla de que los dioses hablan a través de la boca de los poetas. Yo no hablo de dioses porque aquí no tiene nada que ver con eso, pero sí creo que hay una especie de discurso antropológico que tiene que ver con lo que somos, fuimos, con lo que han sido otros, que pasa a través de la lengua y que aflora en un texto. Pero con mucho de anonimia, claro, porque es un texto que quiere decirse y tú pues te pones ahí a su servicio, dices, venga, vale, vamos a ello. Algo así, ¿no? Pero es muy raro y menos mal que es raro, es una cosa rara. Gracias. De Bueno, nada, a ti. ay, perdón. A ti. No sé si alguien más quiere intervenir. ¿Sí? Espera, pues primero ella y luego tú. Hola. Dale. Ala, muchas gracias por compartir con nosotros estos poemas. A ti, muchas gracias. Por tu palabra poética, yo quería preguntarte, es de las primeras veces que te escucho recitar, ¿no? Estoy acostumbrada a leer tu poesía más en la intimidad, como lectora, con el libro. Entonces me surge la duda, al escucharte, ese ritmo de los versos que van brotando como una letanía, ¿no? Uno detrás de otro de forma tan fluida. Si cuando escribes estás pensando más en la composición para leerla en voz alta, para paladear esas palabras, o más para una lectura en silencio. Es que para mí no son diferentes, ¿sabes? O sea, yo hago a veces cosas como, por ejemplo, o sea, tengo versos que son una preposición o un determinante solo, ¿no? Por ejemplo, no sé, por aquí ha salido, pero nadie te dijo que, ¿no? Una conjunción ahí suelta. La lógica tan solo pertenece al reino de lo abstracto que, por mucho que resulte suculento el olor de ese cadáver, por ejemplo, ¿no? Es extraño, yo tampoco decido escribir así, pero
ese escanciado en el texto escrito está directamente relacionado con el libro, el poema, con el ritmo, perdón, del poema. Es decir, yo leo cómo está escrito. ¿Y por qué está escrito así? ¿Por qué están los versos cortados? Porque necesito que tengan ese ritmo. ¿Y por qué necesito que tengan ese ritmo? Porque en estos últimos libros hay algo así como que tiene que ver como con la angustia, como con cierta angustia. Y cuando estamos angustiados no respiramos con suavidad ni rítmicamente, hay como una especie de interrupción o pequeños ahogos en la respiración, ¿no? Y entonces los poemas, como siempre yo me he dado cuenta después, empiezan a romperse así por eso, porque su forma está muy íntimamente relacionada con, vamos a llamarlo su fondo, ¿no? Y yo soy profe de literatura de instituto, y para mí la pausa versal es, ya lo he dicho muchas veces, es sagrada. O sea, yo no soporto que se lea un poema como si fuera prosa. Acabáramos. O sea, no. Son dos cosas diferentes, y entonces la pausa versal, por brevísima que sea una centésima de segundo, lo que sea, un poeta no pasa de un verso a otro por capricho. Un encabalgamiento, no se hace un encabalgamiento porque sí, tiene un peso muy fuerte, un encabalgamiento condiciona el sentido del texto. El ritmo del endecasílabo no es igual que el del eneasílabo o el decasílabo o el dodecasílabo o lo que sea. Incluso un romance que es tan seguido, tan corrido, que parece... En un romance incluso yo exijo a mis alumnos, que son muy exigentes, que hagan una pequeña pausa entre verso y verso. Me parece que la poesía se lo merece, me parece que tiene sentido el verso, y que si no, pues podemos escribir poemas en prosa, por supuesto, cómo no, pero hay que ser respetuoso con la manera de escribir que tiene un poeta, ¿no? Me parece. Luego comprendo que es una escritura antisintáctica y agramatical, porque se desbarata la sintaxis del texto así, ¿no? Pero es que el lenguaje de la poesía no es el mismo que el lenguaje que usamos cuando hablamos, entonces, bueno, marca su diferencia, sí. Pero, no sé, sí. parodias a veces tus mismos versos. Parodio mis propios versos, Sí. puede ser, por ejemplo. Que me gusta, ¿eh? Ah, puede ser, no sé, a lo mejor. Una parodia es una cosa muy seria. Puede ser, claro que sí. Tú querías intervenir, ¿verdad? Sí. Buenas. Hola, buenas tardes. Has hablado antes, bueno, directa, ¿cómo combinas la vida y la poesía? ¿Cómo son los tiempos? ¿Cuándo las separas? ¿Cuándo Vale. pasas de un lado a otro para que no te atropelle un coche? Ya, a ver, yo en la vida soy un desastre, soy muy despistada, soy de todo, pero soy muy disciplinada a la hora de escribir, mucho. No tengo la suerte que tienen otras compañeras u otros compañeros que van con una libretita o lo que sea y les asaltan los versos por la calle o... No, yo me siento a escribir. ¿Cuándo me siento a escribir? Pues es una cosa muy curiosa, porque normalmente se va cumpliendo como que acabo un libro y pasan como 3 años, más o menos. No puedo entender por qué. Pasan como 3 años en los que yo digo, bueno, esto se ha acabado. Nunca va a volver a suceder, jamás. Con cierto vértigo porque eso sea así.
Y en un momento dado, pues bueno, estoy pues trabajando, leyendo, porque leer, claro, forma parte un poco de... y aparece un texto. Y aparece un texto con algo diferente al libro anterior, y bueno, con un poco de suerte pues entro en un ciclo de escritura, y durante ese ciclo pues me ato a la silla durante, en fin, durante unas horas o durante un tiempo en el que tengo que convivir con lo demás, claro, pero es un espacio diferente, que se cierra cuando cierro la puerta del estudio o cuando me levanto de la mesa en la que estoy. No sé, es un poco así. Tampoco tiene... O sea, das las dos, te levantas de la mesa y te vas a poner lentejas. Si estoy escribiendo, no pongo lentejas. Pero, a ver, cuando estoy ahí escribiendo un poema, no hay otra cosa. Es que todo lo demás desaparece. Y luego, pues, el punto y final, pues ya puedo hacer otras cosas, ¿no? Ya está. Ya está hecho, ya... Pero vamos, es muy raro, yo no sé muy bien, lo que pasa, pero es verdad que lo tengo muy separado, muy separado. El libro que va a salir es un libro diferente, porque no está escrito, yo siempre escribo en una mesa, la mesa de la cocina generalmente. Está escrito durante los últimos 3 años. Mi madre ha estado en una residencia para ancianos así muy ultra dependientes, estaba muy malita, y ese libro se ha escrito cuando yo estaba con ella, pero fíjate, es la primera vez que se han escrito muchos poemas en mi cabeza, no en el papel, en la cabeza. Y luego los escribía en casa, ¿no? Yo creo que es la primera vez que me ha pasado eso. Pero hay tantas maneras de escribir como poetas, la verdad. Por ejemplo, yo escuché a Claudio Rodríguez, que él escribía caminando, que jamás escribía sentado. Y también escribía en la cabeza, ¿no? Y que para él no podía escribir parado, porque era el ritmo de los pasos el que iba sacando los versos. Y yo, por ejemplo, he corregido mucho, he depurado mucho los textos nadando. Yo me gusta nadar y hubo unos años en los que no trabajé, digamos, asalariada. Y yo escribía por la mañana y luego me iba a nadar y nadando el texto o se ponía en pie o se caía o salían unos versos y se quedaban otros. Era una cosa muy... Está bien, corregir nadando está bien. Sí. Será que el agua se lleva lo que sobra a lo mejor. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, sí. Un poco las emociones, ¿qué tanto por ciento, o cómo las integras, o qué es eso? ¿Qué es eso? No sé dónde leí, no tengo ni idea porque no me acuerdo, una definición de la poesía que me gusta mucho, que dice emoción más pensamiento más música. Eso sería una ecuación, ¿no? Yo creo que son los 3 elementos. Pues la emoción, pues yo qué sé. Hombre, yo como lectora los poemas que me interesan evidentemente son los que me emocionan. No sé, puede haber muchos tipos de emoción, puede haber una emoción, digamos, puramente estética, a veces es una emoción intelectual porque me fascina cómo está construido el texto o el nivel de inteligencia poética que yo percibo como lectura en lo que está hecho. Y luego hay otro tipo de emoción que se produce cuando un texto dice
una emoción que tú sientes pero tú no eres capaz de expresar. Ese momento, Eliot hablaba de eso. Eliot decía, los poetas son los que nos dicen lo que nos pasa y nosotros no somos capaces de decir, ¿no? Ese momento de revelación, de fusión en la emoción, son momentos en los que generalmente hay un verso que toca el centro de una emoción del lector. Pues como lectora para mí tienen un valor enorme, ¿no? Y yo creo, sobre todo es que me doy cuenta cuando lo leo en público, me doy cuenta de que hay una carga emocional muy fuerte en mis textos, por lo menos cuando los leo, cuando los leo en público más que cuando los leo yo sola o incluso al escribirlos. Hay poemas, por ejemplo, Orión, ese poema que he leído a mi padre. La vida es muy rara, mi padre murió en el año 90 y yo me di cuenta de cuánto adoraba a mi padre cuando salieron poemas sobre él 20 años después. Y le agradezco a esos poemas haber descubierto verdades de mi relación con mi padre que yo no conocía. Estaban ahí y los poemas... a ese tipo de revelación me refería, ¿no? Cuando un poema te descubre algo y lo que hay en esos textos evidentemente es muchísima emoción, emociones que están donde, vete tú a saber en qué parte de atrás o en qué doblez del corazón y aparecen, ¿no? Qué maravillosas son las palabras que nos salvan de emociones que nos ahogan o en fin, también nos dan emociones de felicidad, ¿no? Como en ese poema de Tiempo. No sé si te he contestado. Sí. Bueno, ¿alguien más? Es Sí, el momento. sí. Ada, me ha encantado el poema de Orión, porque yo también tengo un poema y mi padre es Orión. ¡Hala! Luego lo hablamos. Vale. Pero bueno, la pregunta es que como ensayista y como poeta, si un género puede contaminar o alimentar al otro. Con que me contestes brevemente. Sí. Hay una poeta hay una poeta que me fascina, que es Anne Carson, que hace poemas que son ensayos. Es muy curioso cómo escribe esa mujer, muy curioso. Bueno, es una... profesora e investigadora de la literatura y de la lengua griega, no sé si latina también, y entonces se marcan unos poemas que son unos ensayos sobre Arquíloco que dices, ¿esto cómo es posible, no? Y a la vez que está explicando un texto de Arquíloco, está haciendo un poema que se trenza con una emoción particular suya y te va llevando de manera poético-ensayística por unos caminos que son fascinantes. Yo no sé cómo... Hombre, yo creo que está bien que los géneros se contaminen un poco, ¿no? Me parece a mí. Y hay mucho de reflexión también en muchos textos. En Descendimiento, por ejemplo, yo creo que hay reflexión sobre la pintura, me parece a mí. Y en Arqueologías quizá haya algo de reflexión sobre la historia, no lo sé. Pero bueno, esa fórmula también incluye el ensayo, ¿no? Pensamiento más emoción más música. En algunos textos yo creo que predomina más la emoción, en general en la poesía. Hay textos que son predominantemente música y hay algunos textos, como es el caso de Anne Carson, sobre todo si leemos textos traducidos, claro, donde la música se convierte en otras y la traductora es una buena traducción. Y hay textos que son más pensamiento, ¿no? Como es el caso de un poeta como Ted Hughes. Ted Hughes para mí es un poeta del pensamiento. Y hay otros poemas que son pura emoción y no sé por qué me voy a ir a Sylvia Plath. Pero Sylvia Plath es mucho más emoción, ¿no? Mira, Sí. ella fue Sylvia Plath. En eso que te contaba antes que hicimos. Qué fascinante lo que hacía. Sí. Pues muchas gracias, Ada. Gracias a Muchas ti, gracias a ti. Bueno, Muchas gracias. no sé si alguien más va a querer intervenir, pero nos vamos pasando un poquito de hora. Si queréis, los libros están atrás, os los puede firmar y aprovecháis para poder preguntarle algo que si os ha quedado en el tintero.
Por mi parte, como es la última cita de este curso, no quisiera que os fuerais, que nos fuéramos, sin dar las gracias antes a todas las personas que han estado presentes durante estos meses, a todos vosotros y vosotras. Hoy en particular a las poetas que han venido de Navarra, de Madrid, de Bilbao, etcétera, ¿no? Para escuchar a Ada. Quiero dar las gracias a la Casa de Cultura por apostar por la poesía, a Urchi, nuestro técnico, a Cultura Bay por su apoyo desde la primera cita del ciclo, a Librería Negón y a Miriam, que nos trae los libros todos los meses, a Carlos González y a Íñigo Linaje por su atenta mirada desde el diario Noticias y el Correo. Gracias a Michel Martínez Vela, porque nos ofrece su arte tantas veces, haciendo esos apuntes rápidos que él hace, sobre todo de las poetas, hay que decirlo. Muchas gracias a Justo, a Tomás, a Manoli, etcétera, a tantas personas que nos hacen llegar esas instantáneas, ¿no?, que recogen el momento vivido en esta sala. Muchísimas gracias a todas las poetas y poetos que han aceptado la invitación a la cita, y hoy en particular a Ada Salas. Para mí es un sueño cumplido, realmente. Me ha costado casi 10 años invitarla y bueno, pues ya está. Ada está aquí, la hemos podido disfrutar todos.